Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un segmento más de 321 Entrevistas, en el cual hablamos de diversos temas que nos interesan a todos, pero que no necesariamente son visibilizados como quisiéramos. Hoy estoy muy emocionada porque tengo a un amigo somos amigos desde hace bastantes años, originalmente a través de Andre, que es la esposa de Henry, que somos colegas, y entonces estoy muy contenta de estar aquí con Henry hoy. Henry es ingeniero industrial y vamos a estar hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo ciertas preocupaciones sobre estas poblaciones en el marco de que la semana pasada fue la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que, Henry, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer, André, estar por acá. Muy contento de poder aportar un granito de arena en esas temáticas tan importantes, ¿verdad? Y quedamos dispuestos para las preguntas. Muchas gracias, Henry. Yo quería empezar con una pregunta bastante general, pero hace como 4 años, André y yo de hecho estábamos trabajando juntas en prevención de suicidio y recuerdo que un día como en octubre me comentó que vos habías tenido un accidente bastante grave y bueno, a partir de eso, yo como amiga de ustedes he visto que la vida de ustedes ha cambiado un poco después de ese accidente. Entonces quería preguntarte si vos nos puedes contar un poco de esa experiencia. Claro que sí, bueno, sí, como bien lo mencionás, el 18 de octubre del 2017, sufrimos un accidente en motocicleta, yo iba hacia mi trabajo. Un conductor dicen que giró indebidamente, yo lo colisioné de costado y bueno, quedé en coma 2 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Me desperté como en la segunda, tercera semana de diciembre. Poco a poco fuimos retomando todas las habilidades, ¿verdad? Tanto mentales como de habla, etcétera. Fue un proceso bastante largo donde tuvimos que volver a aprender a hablar de nuevo, con bastante terapia. Tuve varios daños a raíz de este accidente. Los más visibles tal vez para las personas es una amputación del miembro inferior derecho, de la rodilla hacia abajo, lo que llama la amputación transtibial como tal, y un daño en lo que es la parte del nervio cubital de la mano izquierda, ¿verdad? Entonces el brazo izquierdo no tiene la extensión total y la mano tiene movilidad mínima, ¿verdad? Entonces básicamente eso es un poco lo más visible. Sin embargo, el daño mayor fue a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, ¿verdad? Eh, el pulmón derecho quedó trabajando 1/3 actualmente. Él tiene 3 cámaras, las dos de abajo, la media y la baja, quedaron bloqueadas. Y lo que es el pulmón izquierdo, tuvieron que amputar el bronquio intermedio y tuvieron que reconstruir el bronquio principal. Aparte de eso, tal vez, en la parte cerebral tuvimos 3 infartos también, entonces ahí se ven los huecos que quedaron, ¿verdad? Gracias a Dios por la plasticidad del cerebro, etcétera. No hemos visto alguna limitación con respecto a eso o alguna consecuencia visible en este momento, ¿verdad? Esperamos que se mantenga así a lo largo de los años. Eso básicamente es un poco del accidente, ¿verdad? Entonces, evidentemente sí hubo un antes y un después de Henry, ¿verdad? Y no solo de Henry, sino también de la familia. Y esto que me contás del antes y el después, digamos, la vida de ustedes en cuanto a la parte cotidiana ha tenido bastantes cambios que ustedes tuvieron que adaptarse. Con estos cambios y estas vivencias que ahora tenés, que antes ni siquiera tal vez te pasaban por la mente, digamos, de ciertas adaptaciones que hay que hacer en términos de accesibilidad en nuestra sociedad, como cuáles han sido esas cosas que antes ni siquiera pensabas que la sociedad requería en términos de no solo infraestructura, sino también educación, acceso al empleo. ¿Cuáles han sido esas cosas que ahora ves que antes no? Claro, eso es una excelente pregunta, André, porque realmente para mí este tipo de condición o este tipo de cosas que ahora veo no existían, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no tenía la empatía con respecto a ese tipo de población, no tenía el conocimiento siquiera que era vivir en una situación de este tipo, ¿verdad? Entonces llegamos, nos enfrentamos a la condición actual y vemos realmente, bueno, yo estuve en silla de ruedas 1 año y 3 meses porque estaba en otro tipo de terapia, ¿verdad? Entonces 1 año y 3 meses tuve que movilizarme en silla de ruedas por las calles. Gracias a Dios tenemos carro, ¿verdad? Pero no todos tienen evidentemente esta posibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, en la silla de ruedas, nosotros vivimos acá en San Pablo de Heredia. Sin embargo, es algo que se ve a nivel nacional. Ahora uno presta mucha atención y mucho ojo, ¿verdad? Y viendo más o menos qué se puede mejorar. Entonces, en muchas ocasiones teníamos, por ejemplo, que agarrar la silla de ruedas y tirarnos a la calle para poder avanzar, porque habían, por ejemplo, las cocheras estaban muy salidas, entonces habían puños de cemento, ¿verdad? Donde la silla de ruedas no podía pasar, entonces había que tirarse a la calle, pasar por ahí, pedirle permiso a los carros que venían en la carretera para que no te pasaran por encima, tenías que sacar la mano y decirles, dame un segundo, porfa, te daban chance, ¿verdad? Eso es una, por ejemplo, lo que hablamos en la parte de infraestructura. Luego, bueno, yo a veces cuando estoy estudiando también administración de empresas en la UCR, entonces a veces viajo en el tren, ¿verdad? Entonces, para yo pedir al tren, pedía un asiento preferencial, pero para que me lo dieran, se me quedaban viendo, ¿verdad? Y me decían, pero usted está muy joven, ¿por qué? Entonces tenía que levantarme el pantalón para que vieran mi amputación. Entonces eso también es un golpe que uno ha vivido, ¿verdad? A través de todo este tiempo, porque realmente si ven que yo hago fila en un lugar preferencial, la gente se me queda viendo, el guardia se me queda viendo, me dice, pero ¿por qué? Tengo que levantarme el pantalón para poder enseñarles qué es lo que tengo, ¿verdad? Eso no debería suceder, eso es una falta de respeto, digamos, hacia una persona con una condición de este tipo, ¿verdad? Eh, Al principio me molestaba, después fui aprendiendo que realmente el que se enoja pierde, ¿verdad? Y es cosa de, o es ir tratando de educar a las personas, ¿verdad? Eso es una. Luego con la parte de, digamos, de empleos, he conocido a muchas personas, ¿verdad? Que realmente tienen que incapacitarse por la parte de validez, ¿verdad? De invalidez, perdón, porque no consiguen trabajo, ¿verdad? Entonces la misma sociedad tampoco les da las herramientas, ya sea tanto de educación o laborales, como para que estas personas puedan salir adelante y puedan tal vez cambiar su tipo de vida, ¿verdad? Si tal vez esta persona, por ejemplo, antes era una persona que trabajaba, no sé, en mensajería, en motocicleta, como ahora hay muchos que están perdiendo piernas o miembros, ¿verdad? Porque, digamos, no se puede llegar a agarrar a esta persona, reinsertarla al campo, digamos, laboral o educativo, ¿verdad? También, ok, vamos a capacitarte en un técnico, no sé, en redes, por ejemplo, y que esta persona pueda llegar a aportar algo, digamos, desde conocimiento a la sociedad también como tal, y ser así un poco más inclusivos, ¿verdad? Como tal. Y es que yo te hacía esta pregunta de qué cosas antes no veías, porque yo creo que muchas personas que incluso podríamos tener sensibilidad en estos temas y queremos cambiar la legislación o ser parte de las soluciones, hay cosas que aunque tengamos las buenas intenciones, incluso todavía no vemos. Y entonces, por ejemplo, esto que vos me decías de que a veces que estás haciendo fila, y en la línea, digamos, de personas con discapacidad y te reclaman que por qué lo estás haciendo, yo creo que también es parte porque en la sociedad tenemos como cierta idea de lo que es tener una discapacidad y lo que no, ¿verdad? Entonces, Claro. son como de esas cosas que solo escuchándote, uno también se piensa para uno y digamos, qué errores estás cometiendo sin querer hacerlo. En el tema de empleo, me parece súper interesante lo que mencionabas y preocupante a la vez porque, digamos, vos tenés, creo que es bueno, parecido a mí, digamos, menos de 35 años, ¿verdad? Con una profesión, con muchísimo que dar todavía para el país, pero también por vos en términos de metas y potencial y plenitud y disfrutar tu vida. Y el hecho de que muchas personas estén acogiéndose a la pensión por invalidez, si es necesario, por supuesto que lo hagan, porque eso es un derecho y es una posibilidad que está en nuestro país, pero también qué tan necesario es o qué tan necesario sería que las personas lo hagan si tuviéramos una sociedad que permite verdaderamente esa inserción, porque no es solo un tema de la cantidad de personas que estamos perdiendo como país que podrían aportarle muchísimo desde el sector, digamos, laboral, sino también hasta cierto punto estamos limitando que personas desarrollen su pleno potencial y sus metas y sus alegrías.
en eso, como qué cambios se podrían hacer para que estas personas no tengan que acogerse a la pensión si realmente no es necesario, y cómo, aparte del tema de capacitaciones y del INA, qué otras formas se pueden lograr para que se inserten. Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, una pregunta muy profunda también, ¿verdad? Yo siento que sí se pueden hacer muchas cosas, tal vez puntualmente o específicamente, tal vez podamos mencionar algunas, ¿verdad? Pero tal vez como para poner en contexto un poco, la mayoría de personas que he conversado que han decidido optar por esta pensión, básicamente es por una razón, ¿verdad? Y es por miedo a no tener el sustento económico para poder salir adelante, ellos y su familia, ¿verdad? Pero estas personas también me han expresado el deseo que ellos tienen de sentirse, como vos lo mencionaste, útiles a la sociedad, útiles para ellos mismos, útiles, digamos, para la familia como tal, en ese sentido, ¿verdad? Que puedan ser proveedores económicos. Entonces, esta pensión, ellos la cogen por seguridad. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos ven hacia un futuro y dicen, bueno, si no consigo trabajo, ¿verdad? Si antes, por ejemplo, era mensajero, digamos, en motocicleta, y ya nadie me va a contratar como mensajero en motocicleta, yo ocupo un sustento y nadie me contrata porque tengo una condición especial, ¿verdad? Yo era constructor y entonces ya no me trabajo en una construcción porque tengo una condición especial. Entonces, ¿qué se puede hacer, digamos, para que estas personas puedan reinsertarse al campo laboral? Evidentemente, como vos mencionabas, algo muy importante, lo que es la parte del INA, ¿verdad? Hay que darle mucha fortaleza, pero no solo Lina, sino también, por ejemplo, instituciones, digamos, universitarias, etcétera, para que, digamos, acojan a estas personas y puedan, ya sea, o tal vez una carrera va a requerir mucho tiempo, pero sí programas especiales, ¿verdad? Que puedan dar un nivel técnico, un nivel técnico superior o técnico medio, ¿verdad? Para que estas personas puedan llegar a reinsertarse a la labor y seguir siendo útiles y seguir ellos también, como lo mencionaba muy bien, alimentando ese potencial y desarrollándose a lo máximo como persona, ¿verdad? Somos personas que siempre queremos desarrollarnos, o sea, tenemos muchos aristas en las cuales hay muchos deseos de crecimiento. Y algo que hablábamos antes de empezar, vos y yo, era este tema de una política que tiene una intención súper buena, que es aumentar la cantidad de personas con discapacidad en el empleo, pero que hace que las instituciones tengan un porcentaje mínimo de contratación. Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros era, bueno, pero ¿cuáles empleos son los que se están habilitando, verdad? ¿Y qué opciones reales de inserción, digamos, qué sé yo, de la posibilidad de crecer en esos empleos y llegar hasta las jerarquías máximas? Entonces, es una política súper, con una buenísima intención, no la quiero criticar, pero también podemos hacernos preguntas si realmente por ahí es que deberíamos irnos o complementar esa política con otras cosas. Claro, sí, esa política es evidentemente, digamos, es algo muy bueno, ¿verdad? Ahora bien, de lo que está escrito al hecho, ¿verdad? Ahí donde tal vez puede haber un poco de controversia, ¿verdad? Eh, Ahora bien, a mí me llamó la atención, a cuestión personal, esa política, me metí más o menos a algunas instituciones a ver qué puestos habían, ¿verdad? Por ejemplo, y es donde llegamos a la intersección donde vos mencionás, ok, ¿cómo eso puede llegar, cómo esa política puede llegar a satisfacerme, por ejemplo, a mí a nivel personal? Entonces, yo veo, por ejemplo, los puestos, yo digo, bueno, es que esto realmente a mí en lo personal no siento que me ayude a crecer, ¿verdad? O a llegar, por ejemplo, a tener un career path o en el cual yo pueda llegar a una jerarquía, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es especialmente, digamos, tal vez en el caso mío, digamos, tal vez con lo que yo quiero, ¿verdad? Pero igual, para estas otras personas, muchas veces ellos llegan, aplican, ¿verdad? Y lo que hablen, por ejemplo, tal vez es una plaza y de ahí tenés, por ejemplo, 10 personas, entonces de ahí también quedan personas excluidas por ahí, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que sensibilizar, creo yo, a nivel público, ¿verdad? Institucional público, todas las instituciones públicas, pero también a nivel privado, de instituciones privadas, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, bueno, yo trabajo en empresas de zona franca, digamos, empresas de zona franca, por ejemplo, una persona con una amputación bien al 100% puede llegar y ser un operario de manufactura, puede llegar y ser un técnico de microbiología, puede llegar y hasta ser un ingeniero siquiera, ¿verdad? O sea, son cosas que hay que empezar a fortalecer en ese sentido, ¿verdad? Sí, exacto, que no hay limitaciones en cuanto a las metas y el crecimiento laboral de todas las personas, digamos, sea con discapacidad o no. Eh,
cambiando un poco de tema, quería preguntarte si cuando vos tuviste toda esta vivencia y de que tuviste que sufrir muchos cambios y adaptarte y fue una vivencia muy dura, especialmente para alguien tan joven y ustedes que estaban empezando su familia, si aparte de la rehabilitación más física, si el sistema de salud te dio acceso a atención en salud mental o apoyo emocional. En mi caso sí fue, digamos, una cuestión que me dieron, ¿verdad? Pero hay que hacer una diferenciación muy grande. El accidente mío se categorizó como riesgo laboral, ¿verdad? Entonces, esta póliza de riesgo laboral con el INSS tiene una red bastante amplia de expertos en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, al ser categorizado como riesgo laboral, me atendió psicología, me atendió la parte psiquiatra, ¿verdad? Que es algo súper importante aparte de toda la cuestión ortopédica y todas las atenciones que hubieron después, ¿verdad? Ahora bien, personas que tal vez no han sido categorizados estos accidentes como riesgo laboral y entran, por ejemplo, a la cuestión de la parte, digamos, en sí de la caja, tampoco quiero criticar a la caja porque ellos, mucho de lo que ellos hicieron es por eso que yo estoy acá también, ¿verdad? Pero tal vez, por ejemplo, no tienen esa facilidad, evidentemente, por toda la demanda que hay de pacientes, de especialistas, ¿verdad? Entonces no tienen tal vez esas atenciones psicológicas, esas atenciones psiquiatras que una persona cuando sufre un trauma, ¿verdad? Es importante trabajar. Sí, es importante. Bueno, me alegra mucho que vos sí hayas tenido esa posibilidad, pero sí es una conversación importante de tener en el sentido de que fue porque era riesgo laboral y que otras personas que tal vez podría ser el mismo accidente, si no hubiera sido catalogado por riesgo laboral, no hubieran tenido acceso a eso, al margen del profundo respeto que ambos tenemos por nuestro sistema de salud, pero que igual es importante tener este tipo de conversaciones y Claro. ver dónde están como los... y ciertos aspectos que hay que fortalecer. Yo quiero agradecerte mucho, Henry. Yo creo que esto da para hablar muchísimo más y muchas otras aristas también de lo que realmente significa vivir en una sociedad inclusiva, que aprecia la diversidad. Es un tema que da para muchísimo, pero te agradezco haber compartido conmigo hoy. Sé que para quienes nos van a escuchar va a ser de mucho provecho porque las personas quieren aprender y no quieren cometer errores y en estos temas, sino que más bien ser parte de la solución, pero a veces como son cosas de las que no nos hablan ni en la educación primaria, ni en el colegio, ni en la universidad, no sabemos cómo tener estas conversaciones. Así que te agradezco mucho que nos hayas permitido conversar de estos temas, ver cosas que tal vez no estábamos viendo. Y sí, te agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio, de verdad, para mí fue un placer poder conversar con vos, Andrea, y poder conversar un poco de este tema tan importante y no, un gran abrazo. Y gracias a todos por sintonizar.